Hola estimadas y estimados, este es un video en que voy a mostrar cómo utilizar algunos aspectos bien fundamentales de Lightroom, y para eso les quiero contar que en la carpeta donde se dejaron las fotografías que ya están en su módulo, la carpeta que contiene las sesiones de ambos días, fíjense que ustedes las fotografías que tomamos hoy están en dos formatos. Están en formato JPG y también están en un formato .NEF. Este archivo es importante que ustedes lo utilicen a la hora de revelar, entre comillas, sus fotografías, por ejemplo, en Lightroom o en Photoshop. Les voy a mostrar primero en Photoshop de manera muy rápida. Estoy encendiendo ahí el software. Lo que hace lo que contiene como información este tipo de archivo es bien interesante, ya que tú puedes nativamente, sin echar entre comillas a perder la foto, puedes modificar varios aspectos de ella. Entonces, por ejemplo, miren, voy a tomar esta fotografía .nef, la voy a arrastrar a Photoshop y cuando se me abra, fíjense lo que va a pasar, me abre un cuadro de diálogo en donde yo puedo modificar algunos, o sea, muchísimos aspectos de la fotografía que quedan absolutamente guardados en la imagen, a diferencia de un JPG en que ya la fotografía va perdiendo cierto tipo de información. Entonces, por ejemplo, yo puedo modificar, como se dan cuenta acá, la temperatura de la fotografía, puedo modificar también el matiz de la fotografía, puedo manejar la exposición, casi como que lo estuviera haciendo desde la cámara. Puedo manejar el contraste, puedo manejar la iluminación, puedo levantar las sombras, aquellas zonas que están sombreadas las puedo volver más claras, asimismo con los blancos, asimismo con los negros. Este tema de la textura se van a dar cuenta, por ejemplo, no sé si se alcanza a notar ahí un poco en la cara de Luis, uno puede manejar o uno puede aumentar la cantidad de textura que tiene si tú quieres hacer la fotografía mucho más dura en ese sentido. O fíjense lo que le va a pasar a la piel. Se suaviza. Hay que tener eso sí cuidado porque si bien uno puede emparejar la piel, no recomiendo usarlo mucho a no ser que ustedes quieran hacer un efecto bastante suavizado. Lo mismo pasa con la claridad, fíjense, con la claridad vuelvo la fotografía más dura y sin claridad la vuelvo más, menos detallada, pero hay que tener mucho cuidado porque no se puede ver casi como maquillado con un filtro muy horrible. Así que no lo recomiendo mucho, ¿ya? Eh, Todas estas cosas que ustedes pueden ir, por ejemplo, acá cambiando lo básico, ustedes pueden modificar la curva, ¿cierto? En cuanto a la iluminación de las fotografías, ¿se dan cuenta ahí? Ahí, ahí, a ver si se muestra un segundito. ¿Se fijan? Puedo ir manejando de manera súper detallada lo que tiene que ver con cada uno de los aspectos, o lo puedo hacer tal como ustedes lo pueden hacer al modificar los niveles en Photoshop, ¿ya? Entonces yo puedo modificar lo que tiene que ver con las curvas de nivel, también puedo modificar el detalle, ¿cierto? La cantidad de detalle que tenga, y una serie de ajustes en que yo puedo ir separando cada uno de estos canales, por ejemplo, lo que tiene que ver con los rojos, quiero el rojo transformarlos más hacia los magentas, fíjense lo que pasa tanto en esta parte como en sus labios. Entonces, por ejemplo, esta foto por el tono de piel de Luis, tiene bastantes anaranjados y esos anaranjados los puedo volver más amarillos, los puedo volver más magenta, lo mismo con cada uno de los tonos. Entonces les recomiendo que ustedes se metan en cada uno de estos ajustes, que investiguen, que echen a perder, etcétera, etcétera. Y acá tú no estás modificando ni un JPG ni nada, estás recién como preabriendo la foto. Y creo que se den cuenta también algo bien interesante que es perdón, que puede ser un filtro radial que yo, por ejemplo, hago ahí, se cuenta lo que pasa. Y lo que hago en ese caso es que yo puedo ir exponiendo o yo puedo ir modificando cada uno de esos valores, ¿cierto? De acuerdo a el, ¿cómo se llama? La elipse. Acá le voy a mostrar de manera bien burda. Es como que yo lo ilumino ahí, después lo puedo mover hacia acá o hacia el lado que a mí
se me dé la gana, si es que uno quisiera hacer unos ajustes bastante detallados, ¿ya? Lo puede hacer también a través de un pincel, pero en este caso yo prefiero hacerlo a través de estas elipses que están bastante suavizadas en los bordes, ¿ya? Entonces, todas estas cosas ustedes las pueden realizar en Photoshop y cuando ustedes ya tienen eso claro, le ponen abrir imagen. Abre la imagen y una vez que ya tiene la imagen, tú podrías seguirla editando, ajustando, etcétera, etcétera, y luego guardar la imagen, en este caso, por ejemplo, en archivo, guardar como, y ahí tú la guardas como un Photoshop, como un JPG, en RGB, en CMYK o lo que tú quieras, ¿ya? Eso por un lado. Y por otro lado, voy a cerrar esta imagen, me voy a ir ahora a Lightroom. Y lo que yo tengo acá es que en Lightroom es, aparte de poder editar la fotografía, yo también puedo organizar mi fotografía, ¿ya? Entonces, ustedes acá investiguen, pueden, por ejemplo, ir armando carpetas, ¿cierto? Pueden ir agregando carpetas o subcarpetas. Yo, por ejemplo, acá tengo aprendizajes creativos del día viernes, todas las fotografías, tengo las escogidas, las que escogimos de ese día, ¿ya? Y tiene también la opción de crear otras carpetas mayores. Entonces, por ejemplo, hoy día creé una donde yo inserté todas las fotografías que se tomaron, ¿cierto? Con la cámara, todas estas. Y acá tú puedes visualizarlas de esta manera, como con una grilla. Puedes visualizar una, ¿cierto? Puedes también comparar. Por ejemplo, yo podría tener esa ahí y acá yo podría tener esta otra. Si yo quisiera comparar una fotografía sobre otra. Y también tiene una cosa re interesante que son esta vista de encuesta. Entonces, por ejemplo, yo puedo tomar estas 4 fotografías acá abajo, toco una, después con Shift, toco varias, y acá yo podría escoger si es que quisiera, por ejemplo, decir, no, ¿sabes qué? Esa cerró los ojos, por ejemplo, entonces la saco. Y de esas 3, ¿cuál me gusta? ¿Sabes qué? Creo que la que le está sonriendo. Entonces, sobre esa dejo estas y me termina por seleccionar. Entonces, sirve harto como para cuando uno tiene dudas de poder escoger la que a ti te guste más. Por ejemplo, yo de todas estas, esta carpeta donde estaban todas las fotografías tomadas hoy día, creé una nueva subcarpeta acá, de esta manera, añadir subcarpeta, me quedó esta, y acá, desde esta carpeta anterior, yo voy arrastrando, arrastro por ejemplo ahí, y muevo hacia esa carpeta escogida, ¿ya? Y estas son las fotografías, las 70 fotos que están en archivo NEF y en archivo JPG, que fueron las que yo les dejé en Drive, que ustedes también pueden importar. Acá, arriba en archivo, puedes importar fotografías y videos, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que tú ya tienes los archivos NEF, los archivos que son más editables en vez de los JPG, por ejemplo, tomemos otra fotografía que haya por acá, por ejemplo, esta, ¿ya? Tú acá en Lightroom, arriba, tiene una flechita que tú puedes tener un cuadro de diálogo que te muestra la biblioteca. Tienes un cuadro de diálogo que está revelar y acá es re interesante porque al igual como lo hicimos en Photoshop, tú puedes ir modificando aspectos que tienen que ver con la exposición de la fotografía, ¿cierto? El contraste de la fotografía y otra serie de variables que acá yo quiero mostrarles. Por ejemplo, están también la curva de tonos para ir ajustando cada una de las zonas que yo quiera. Si es que quiero solamente modificar las altas luces de la fotografía, los claros, ¿cierto? Esto desde lo más claro, las altas luces, los tonos claros, los tonos oscuros, que serían tonos medios. Entonces fíjense que solamente se preocupa de esas cosas. Si es que yo quisiera, por ejemplo, oscurecer ese fondo y el tema de oscurecer también o preocuparme solo de las sombras. ¿Qué otra cosa tiene interesante? Que acá si es que yo estoy trabajando, puedo modificar la fotografía tanto en color, porque lo estoy trabajando desde el archivo nativo, o lo puedo trabajar desde el blanco y negro. Y acá estos son los ajustes que nosotros le pusimos en la mañana. Ya, por ejemplo, acá en color le puedo poner Adobe Retrato. Son cosas predeterminadas que tiene. Acá tú puedes modificar tanto la textura como vimos antes, la claridad, si es que quieres que aparezca más detalles o menos detalle de la piel. Ojo siempre al utilizar eso. Puedo trabajar la saturación.
o el tono de cada una de las partes. Por ejemplo, los naranjas los podría volver más magentas, su piel, ¿se fijan? Estoy exagerando ahí. O, por ejemplo, podría variar la saturación y decir que los naranjas, es decir, su piel, solamente quiero que los naranjas, como en este caso, quiero que aparezca un poquito menos saturado. Se fijan que da un efecto bastante bonito. Lo que tú puedes hacer también es que puedes trabajar ahí, cambias en color y vas a donde dice blanco y negro. Y independiente que puedas ir modificando cada una de estas zonas, tú también puedes decirle que desde los colores nativos, es decir, tú podrías levantar los en blanco y negro, todo lo que tiene que ver con los tonos anaranjados, así que tiene tonos amarillos, desconozco, no mucho, en los labios, ¿se fijan? Entonces se empiezan a levantar como los grises que se traducen desde los rojos de la fotografía. ¿Y qué otro tono podría tener? Quizá agua marina un poco en el fondo, no creo. Azul tampoco. Vamos por ahí. ¿Qué otra cosa puedo modificar acá? Tun, tun, tun. Estos son efectos, calibración. La viñeta. La viñeta, puedo generar una viñeta blanca, ¿cierto? O puedo generar una viñeta oscura. Hay que tener mucho ojo, eso sí, que no se vea como el efecto, ¿cachai? ¿Y qué otra cosa es interesante? Ah, acá arriba. Mira, yo puedo acá generar una eliminación de manchas. Por ejemplo, acá justo en esta piel no hay manchas que uno pudiera reconocer. Pero por ejemplo, si uno fuera quisquilloso para una foto, yo puedo tomar esa de ahí, ¿cierto? Eliminación de manchas, pongo acá el tamaño y automáticamente, fíjense, eso no es una mancha, en verdad es un lunar, así que no hay que borrarlo, pero para el caso quiero mostrarles en que, por ejemplo, no dijese, mira, eso de ahí, quiero modificarlo, le hago un clic acá, a ver, ahí está, ¿fijan? Y desaparece. ¿Qué otra cosa es interesante también? Yo puedo acá hacer un filtro graduado. Por ejemplo, imagínate que tú quisieras hacer un filtro que viene desde la izquierda a la derecha, te muestra en blanco lo que va a ser modificado. Y fíjate, todo lo que venía de la izquierda, yo le aumenté la exposición, pero en verdad quiero oscurecerlo más. ¿Se fijan? Entonces, por ejemplo, lo oscurezco acá y acá yo lo puedo ir modificando hacia allá y podría hacer lo mismo desde otro lado. Que lo hago acá, ¿cierto? Y puedo variar la exposición. También puedo variar el contraste, las sombras o cualquier otra cosa que yo quiera. Y lo mismo de esta forma lo puedes hacer con un filtro radial, que sería una elipse, ¿ya? Estas son cosas bastante útiles, pero bastante sencillas. Y una vez que todo esto ya está hecho, tú a partir de Lightroom, tú puedes eh, exportar estas fotografías o una serie de ellas, si es que la tienes escogida, a una carpeta que tú quieras. Así que nada, ustedes jueguen harto, eh, motívense y cualquier duda me la hacen saber a través de el Canvas, ya de la bandeja de entrada. Así que eso, ojalá que les haya servido, lo pasé muy bien de verdad. Y sáquenle partido esto a la foto cuando podamos volver de manera presencial a este estudio. Si quieren ayuda, me avisan y les puedo ayudar un día, yo feliz, feliz. Ya, así que eso, que lo pasen muy bien. Abrazos.